Muy bien, vamos a comenzar entonces vamos a seguir, mejor dicho, con lo que son las clases del gran panorama bíblico. Hemos visto los primeros capítulos del libro de Génesis. Los primeros 2 capítulos nos habla acerca de ¿qué? El patrón del reino, ¿verdad? Los primeros 2 capítulos de Génesis nos habla de que Adán y Eva era el pueblo de Dios, estaban en el lugar de Dios, el huerto del Edén, y disfrutaban de la bendición de Dios bajo el gobierno de Dios. Luego vemos capítulo 3 en adelante lo que es la pérdida del reino o el reino perdido. ¿Quién es ahora entonces el pueblo de Dios? Nadie. ¿Dónde está el lugar de Dios? No está, no hay comunión con Dios. Y la bendición de Dios, en vez de bendición, lo que hay es maldición. La semana pasada terminamos de hablar acerca de lo que es el reino prometido. ¿Por qué llamamos reino prometido? Recuerde la palabra reino. ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Entonces, eso es lo que Dios le promete ¿a quién? A Abraham. Él le da promesas. Génesis capítulo 12. Vamos por favor. Génesis capítulo 12. El Señor le promete algo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿a la qué? A la tierra que te mostraré. ¿Qué le promete el Señor a Abraham? Un lugar, una tierra. Y haré de ti una gran nación. ¿Qué le promete Dios allí? Un pueblo. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le promete entonces allí? Una bendición. Le promete una bendición. Estos son entonces las promesas de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, que eso es lo que el Señor simplemente está prometiendo restaurar su reino a través de un hombre. En este caso es Abraham. Le promete un pueblo, una tierra y una bendición. Ahora, todo lo que nosotros vemos desde el capítulo 12, o mejor dicho, desde el capítulo capítulo 12, última parte, y capítulo 13, hasta el libro de Josué, es precisamente el cumplimiento, pero de manera parcial, de estas 3 promesas en la historia de Israel. Vuelvo a repetirlo. Desde Génesis capítulo 12 en adelante hasta el libro de Josué, la palabra de Dios, el libro de Dios nos muestra que todas estas promesas, pueblo, tierra y bendición, son cumplidos por Dios, pero a la final lo vemos que es algo incompleto, o mejor dicho, parcial. No es en absoluto, no es todo lo que Dios realmente había prometido. Dios lo cumple de manera parcial. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo entre este domingo y el próximo domingo, que vamos a tener escuela dominical. Vamos entonces con lo que es el reino parcial. El Señor prometió un reino a Abraham. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo se va cumpliendo esas promesas en el resto de los libros de la Biblia. Traje este cuadro para que podamos ver un poco que esa promesa del reino se va cumpliendo. En primer lugar, cuando vemos desde Génesis capítulo 12 al Éxodo 18, ahí vemos cómo el Señor está cumpliendo realmente su promesa en cuanto a ¿qué? En cuanto a pueblo, ¿ok? Lo segundo que vemos es desde el Éxodo capítulo 19 hasta el libro de Levítico, es el gobierno y bendición de Dios. ¿Qué vemos en Éxodo 19 hasta Levítico? Ley. ¿Y qué más? Hay algo muy importante. La ley y el tabernáculo.
La ley y el tabernáculo. No pierden de vista estas dos cosas, porque esto es sumamente importante. Desde Éxodo 19 hasta Levítico, nosotros vemos el gobierno, la ley de Dios y la bendición de Dios en el tabernáculo, porque Dios se acerca una vez más a su pueblo. Gobierno y bendición de Dios. Y lo que vamos a ver en los libros de Número hasta Josué es la tierra, cómo finalmente se conquista y se reparte la tierra que Dios había prometido a Abraham. Muy bien, entonces, en el día de hoy vamos a concentrarnos con lo primero, el pueblo. ¿Cómo vamos a ir viendo la historia del pueblo de Israel, cómo se va cumpliendo la promesa de Dios en cuanto a darle un pueblo? Antes de comenzar, debo dar una acotación muy importante. Nosotros debemos entender sumamente, porque si nosotros no comprendemos lo que voy a decir ahorita, nosotros nos podemos desviar y nos podemos perder. Jehová, el Señor Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra, no se presenta en el libro de Génesis como el Dios de Israel. No se presenta en la Biblia, en el libro de Génesis, Éxodo y todo, como simplemente el Dios de Israel, sino que se presenta como el Dios del mundo. Dios no es Dios solo de Israel, sino del mundo entero. Génesis 18:25 dice, este es Abraham hablando con el Señor. Le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Ahí está Abraham intercediendo por algunos justos que podrían estar allí en Sodoma y Gomorra, porque ya Dios había decretado el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede y le dice estas palabras, más adelante dice, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de ¿qué? De toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces la concepción de Abraham es que Dios, su Dios en este caso, no es solamente el Dios suyo, sino que es el Dios de toda la tierra. Recordemos las culturas paganas. Cada pueblo, cada nación tenía sus propios dioses. Pero en este caso, la Biblia presenta que Jehová es el Dios de toda la tierra. Y nosotros debemos entender que Dios se presenta no como el Dios solamente de Israel, porque aunque nosotros entendemos que la Biblia dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque parece que fuera algo sumamente específico o determinado, a la final la revelación completa te dice que aunque sí es Dios de ellos, pero a la final sigue siendo el Dios de todo el mundo, porque Dios dice, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. El papel de Israel como nación no era que Dios sea el Dios de Israel solamente, sino que a través de Israel Dios sea el Dios de todas las naciones. Dios sea el Dios de todas las naciones. Fíjense cómo dice Éxodo 19. Dios está hablando y le dice al pueblo de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé ahora sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué? Toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La pregunta el título clave aquí es que Israel sería un reino de ¿qué? Sacerdotes. El papel de Israel es ser un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? ¿Cómo? Un mediador. Alguien que se interpone, que puede mediar entre dos partes. En este caso, nosotros debemos entender cuál es el lugar que ocupa Israel en el plan redentor de Dios. Un mediador. ¿Ok? Ese era el plan de Dios sobre Israel. No es que Israel fuera lo máximo del mundo. No. Dios escogió el pueblo de Israel
para ser el mediador en este tiempo, todo lo que las naciones debían conocer acerca de Dios debían ir ¿a dónde? A Israel. Porque Israel era el que tenía la ley y tenía el tabernáculo. ¿Quién quiere buscar de Dios? Venga a Israel. ¿Quién quiere conocer de Dios? Israel es el representante de Dios sobre la tierra en ese momento. Esto es igual el mismo oficio que tenía ¿quién? En la historia primigenia, Adán y Eva. Ellos eran los sacerdotes de Dios, ¿sí? Debían labrar, cuidar el jardín del Edén, porque ellos debían extender el reino de Dios sobre toda la tierra. Muy bien, después de entender esto, vamos a ir entonces a ver cómo se va cumpliendo las promesas a Abraham, cómo se van cumpliendo. Vamos con el asunto del pueblo. Alguno me dirá en este momento que el papel de Israel es ser mediador. Bueno, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que el Señor Jesucristo es el mejor mediador, es el mediador. Si bien fue usado Israel en algún momento, pero el Señor Jesucristo es mucho más que Israel, ¿ok? Entonces vemos que simplemente Israel fungió como un tipo, como una señal para decir que el que viene sí es el Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, vamos entonces con lo que es el pueblo. Dios promete una descendencia, ya lo vimos, Génesis capítulo 12:2, pero esa promesa está involucrada un gran problema. ¿Cuál es? Voy a decir esta palabra. La palabra Abraham significa padre enaltecido. Pero el Señor le promete algo a Abraham que parece totalmente imposible. ¿Por qué? Su nombre dice que él era padre enaltecido, pero ¿cuál era el problema de Abraham? Abraham no era estéril. ¿Quién era estéril? Sara era estéril. Ahora, ¿cuál era el problema? La esterilidad de Sara. Y eso se comprueba grandemente, ¿verdad? Abraham tuvo hijo de Agar y después se muere Sara y después tiene en su edad bien avanzada tiene otros hijos, ¿verdad? Pero el problema es la esterilidad de su mujer, Sara. ¿Cómo puede entonces Dios cumplir tal promesa? ¿Cómo puede cumplir tal promesa? Esta pregunta seguramente es la pregunta que se hizo Abraham. Vamos por favor, Génesis capítulo 17. Perdón. Sí, 15. Génesis capítulo 15. Bueno, yo lo escribí, no se preocupe, aquí está. Génesis capítulo 15, versículos 2 al 4 dice: Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando ¿qué? Sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi ¿qué? Heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham pudo haber dicho: ok, Dios me está diciendo que va a ser de mí una gran descendencia, pero hay un problema, mi esposa es estéril. Y seguramente han estado intentando buscar y nada todavía, no ocurre absolutamente nada. Y de alguna manera Abraham le reclama a Dios: ¿cómo es posible que tú me estás prometiendo una descendencia? Si no me has dado hijo, obviamente la descendencia será por mi mayordomo. Eso era lo que la cultura decía, ¿ok? De alguna manera, legalmente, eso iba a corresponder así. Abraham no quería eso. Abraham no quería eso, pero de alguna manera le estaba diciendo: Señor, ¿por qué me prometes una descendencia si no voy a tener un hijo propio? Me va a hacer descendencia entonces un Damaseno. Y entonces Dios le dijo: no te heredará Él no estaba reclamando, ¿qué?
¿Tú por qué no crees en mí? No. Abraham creyó que Dios le iba a dar descendencia. Lo único es que había una imposibilidad y él dijo, ¿cómo es posible si no tengo hijos propios? No te heredará sino un hijo tuyo. Yo leí hasta el 4, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 5 y 6, es muy importante. Y lo llevó afuera y dijo, mira, aquí está, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por... Quiero que vean esto. Culturalmente, Abraham podía decir, voy a tener una descendencia por mi siervo. Pero en este caso Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo. Y Abraham cree lo imposible. ¿Ven? Por eso es que se le cuenta como justicia, porque cree a lo que Dios le acaba de decir. Culturalmente él pudo haber dicho, no, es que yo sé que me vas a dar descendencia por mi siervo, pero en este caso le cree a lo imposible que Dios le está prometiendo. Vamos a ver eso en Romanos capítulo 4, por favor. No pierda Génesis, pero vamos a buscar Romanos capítulo 4. Seguramente esto lo he escuchado en algún momento. Romanos 4, 18 al 20 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este hombre creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que no dudó. Eso es lo que revela el Nuevo Testamento. Él creyó y el Señor lo contó como justo por haber creído eso que era inclusive imposible que ocurriera. Pero él esperó en contraesperanza. Mi cuerpo es viejo, mi esposa también está avanzada de edad y es estéril. Esto es imposible. Lo más lógico es que sea mi siervo, pero Dios me acaba de decir algo y yo voy a creer a lo que Dios dice, aunque sea totalmente imposible. Y usted me preguntará, ¿y qué pasó con el episodio con Agar? ¿Qué significa ese episodio con Agar? Porque si usted ve, Agar sale a escena en el capítulo siguiente. ¿Capítulo qué? 16. Vamos por favor a buscar, a leerlo. Génesis 16 del 1 al 2. Recuerda esto en la mente. ¿En qué momento se le cree por justicia la fe de Abraham? En Génesis 15, cuando le promete un hijo propio. ¿Ok? Cuando le promete un hijo propio. No cuando le prometió descendencia en Génesis 12, sino cuando le promete un hijo propio. Ahí fue contado por justicia. Y Génesis capítulo 16 es muy interesante, porque Romanos nos dice que él no dudó ni fue incrédulo. Fíjense lo que dice Génesis 16. Sarai, voy a leer el 1 y el 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Creyó Abraham sí o no? ¿Y por qué él accede a tener hijos con una sierva y no con...? Porque Abraham nunca dudó de que el hijo iba a ser de él, pero hasta el momento no se le había revelado que iba a ser de Sara. ¿Ok? Él creyó firmemente que iba a ser de él mismo. Sara dijo:
mira, no, por aquí como que no es la cosa, mejor dame descendencia por mi sierva. Una vez más, vemos la cultura aquí, la cultura oriental, en este momento, medio oriental. En este momento, ellos estaban conformados a cómo se trataban en las culturas en ese momento, ¿ok? Entonces ella dijo, bueno, voy a buscar entonces esa promesa como nosotros creemos que es. Ellos, ¿qué hicieron? Buscaron la promesa por medio de medios propios. Es decir, Dios acaba de decirme que voy a tener un hijo. Y entonces yo tengo que ir a buscar entonces esa bendición. ¿A qué se parece eso? Las iglesias de hoy en día dicen, búscalo, alcánzalo, porque ahí está, en la puerta, solamente extiende tu... No, ya va. No lo busques por tus propios medios. El Señor ha decretado no solamente las cosas, sino que también ha decretado los medios para llegar a esas situaciones. Tú no puedes esperar que tengas prosperidad económica, no puedes esperar que tengas una estabilidad económica si no eres diligente en el trabajo. No puedes estar en la casa sin hacer nada, porque Dios bendice a los hijos del rey. Entonces, como yo soy hijo del rey, entonces Dios me debe dar todo lo que necesito y no voy a pasar hambre. Pero Dios también dice que debe ser diligente. El que no trabaja, que no coma. Es un decreto de Dios. Entonces, en este caso, Abraham creyó a Dios, pero se confundió en los medios de Dios. Vuelvo a decirlo, Abraham creyó, pero se confundió en cuanto a los medios que Dios iba a usar. Hasta el momento no se le había revelado tal cosa. Y Génesis capítulo 17 al 22, esos capítulos, a partir de ahora, Dios le va a enseñar a Abraham que la promesa es por un milagro de Dios. Esos son los relatos del 17 al 22. ¿Tú vas a buscar las cosas por tu medio? No, ahora yo te voy a enseñar cómo es la cosa. Yo te voy a decir que eso de la descendencia y del hijo, no solamente te lo estoy prometiendo, sino que yo soy el que te lo voy a dar. No es por tu inteligencia cómo vas a encontrar las cosas. Yo soy el que te doy. Jehová Jireh, yo soy el proveedor, no tus medios, no tu fuerza, no tu inteligencia. Yo soy Dios. Es lo que vamos a ver en los capítulos del 17 al 22. Vamos a dar un repaso allí con esos capítulos. Génesis capítulo 17, del 15 al 21, y Génesis capítulo 18, del 11 al 15, Dios promete que el hijo va a ser de Sara. Fíjense, se lo promete en el capítulo 17. Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis 17. 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella, ¿qué? Hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué? Y se rió, y dijo en su corazón, no se lo dijo a Dios, ¿verdad? Pero Dios conoce su corazón. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, ya yo resolví la situación, tranquilo. O sea, aquí está Ismael. No te preocupes, no te molestes, porque lo que tú me estás diciendo, eso sí es más imposible de lo que tú me dijiste. Por favor, atiende aquí a Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Qué significa la palabra Isaac? Risa, pero esa risa viene ¿por qué? Imposible, es algo imposible. No bromees conmigo, Señor, por favor. Cada vez que tú veas a tu hijo y lo llames risa, lo llames Isaac, eso te va a ser una señal de que yo soy el Dios de lo imposible. ¿Para Dios es algo imposible? Nada. Y eso lo vemos reflejado más en el Nuevo Testamento.
Pero no solamente Abraham fue el que primero que se burló, sino que Sarai también. Capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Más imposible todavía. Se rió pues Sara entre sí diciendo, fíjense, yo soy muy respetuoso delante de Dios, pero su pensamiento: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa que difícil? Estaba reprochando su incredulidad. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miren, no tienen excusa. Todos los pensamientos están desnudos delante de Dios. Absolutamente todo. No podemos ocultarle nada. No podemos justificarnos delante de Dios. No, yo no me reí porque tuve mucho miedo. Eso es mentira. ¿Quién es el mentiroso? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vemos, Dios empieza a tratar específicamente desde el capítulo 17 en adelante en cuanto a esa incredulidad, en cuanto a esa imposibilidad a Abraham, para que él vea que es Dios quien lo está haciendo, que es Dios quien lo está haciendo. En primer lugar, entonces promete a Isaac. En Génesis 19 está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hermanos, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, por lo justo, ¿verdad? Pero para que no destruya toda la ciudad. Pero él es testigo de que la ciudad sufrió. Imagínese ver una ciudad aplastada por azufre. ¿Qué le estaba diciendo eso a Abraham? Porque vemos que Dios está tratando con el incrédulo, el malvado, con Lot, que ese es el panorama. Pero ¿qué de Abraham? Abraham tuvo que haber sabido eso. Inclusive tuvo que haber sabido de ¿cómo se llama? La sobrina de su sobrino, ¿no? O sea, la esposa de su sobrino, la mujer de Lot, que se convirtió en ¿qué? Estatua de sal. Abraham estaba siendo poco a poco confrontado para que vea que Dios hace lo que promete. Aunque se vea difícil, aunque se vea imposible, aunque se vea como que no, esto es fuera de lo común. Bueno, ese soy yo. Ese soy yo. Génesis capítulo 20, vemos entonces lo que es Abraham y Abimelech. Lea la historia y usted se dará cuenta que Abraham sigue siendo tratado por Dios. En este caso le dice a Sara, su mujer, que diga que es su hermana. Todavía él no confiaba completamente en Dios, completamente en esos asuntos particulares. Lo que vemos es que si bien hubo una creencia que lo justificó delante de Dios, vemos también un progreso en su fe en Dios. Esa es la vida de Abraham, hermano. Dios no oculta los errores de los hombres de Dios en las Escrituras, para que nosotros veamos que ellos no siempre tuvieron una aureola, ¿verdad?, en su cabeza, sino que ellos también progresaron conociendo a Dios. Ellos progresaron en eso. Ellos no nacieron siendo los inmaculados, los santos, no, ellos progresaron. Abraham y Abimelech vemos otra vez, él vuelve a caer en la mentira y Dios juzga grandemente a Abimelech, lo juzga en el sentido de guardarlo, inclusive de acostarse se iba a acostar con una viejita, ¿ves? Con Sara, increíble. Y entonces Dios lo guarda de ese pecado y entonces coloca a Abraham a interceder por Abimelech. Y no solamente eso, al final de esa historia dice que Abimelech los habitantes de allí empezaron a tener hijos, porque Dios había maldecido a esa nación para que no tuvieran hijos. Y cuando Abraham intercede por ellos, entonces empiezan a tener procreación e hijos. Una vez más el trato de Dios sobre el corazón de Abraham.
Dios le estaba diciendo, mira todo lo que yo hago. Si yo lo voy a hacer con ellos, no lo voy a hacer contigo, Abraham. Génesis 21, vemos finalmente el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. ¿Cuál era la promesa? Un pueblo. ¿Cuál era la imposibilidad? Esterilidad. El trato de Dios para que finalmente Abraham entendiera que era un asunto de Dios, no era un asunto de él, era un asunto de Dios. Y Génesis capítulo 22, ¿cuál es el tema de Génesis 22? Dios le pide sacrificar a Isaac. Hermanos, mire, este es un momento crucial en la vida, de Abraham. Recuerde, Abraham había caído, se había desviado del propósito de Dios, tuvo un hijo es decir, se adecuó a la filosofía mundana, mintió, pero en todo momento Dios estuvo tratando con su fe. Estuvo tratando con su fe para moldear y refinar su fe, la fe de Abraham. Hebreos capítulo 11, por favor. No pierda allí Génesis. Hebreos 11. ¿Lo tienen? Ok, déjenme llegar. Aquí estoy. Génesis capítulo 11, versículo 17 al 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue ¿qué? Probado. El Señor estuvo poco a poco refinando su fe, haciendo varias cosas que iban a redundar en la fe de Abraham. En el momento de la prueba, fíjense lo que hizo Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. No en Ismael, sino en Isaac. Fíjense el pensamiento de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pasó la prueba, porque Dios estuvo tratando poco a poco con la fe de Abraham, hasta el momento en que le dijo, sacrifica a Isaac tu hijo. Pero Señor, estas son palabras mías, Abraham había entendido que no era por Ismael. Si él mataba a Isaac, y él dice la revelación en hebreo, que él fue pensando que si él mataba a Isaac, Dios iba a ser poderoso para resucitarlo, porque era por él. Él no estaba esperando otro hijo, no, él sabía que era por Isaac. Pero ¿era por qué? Por el trato de Dios que venía dándole, hasta que él finalmente en esa prueba salió lo que Dios quería que saliera. La fe plena en la imposibilidad de que Dios iba a hacer algo. Lo iba a resucitar. Esa palabra resurrección en el tiempo de Abraham no se había visto todavía. No se había visto todavía. ¿O hay algún caso de resurrección en los tiempos de Abraham? No lo hay. Él estaba en fe muy fuerte, muy fuerte. El Señor trabajó hasta que le llegó el tiempo de la prueba, y en el tiempo de la prueba fue fuerte. Si el Señor es fiel, hermano, lo que quiero decir. El Señor es fiel, y el Señor te va a traer prueba, porque Él lo dice: todo el que Dios ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero yo te voy a decir algo también: el Señor te va a ir trabajando poco a poco para que en el día de la prueba tú puedas resistir. Pero déjate enseñar por Dios. Déjate guiar por Dios, déjate moldear por Dios, porque en algún momento en esa prueba tú entenderás, si caíste, bueno, todavía me falta. Pero si resistí, no es porque yo fui, oye, qué gran cristiano fui. No, el Señor trabajó de tal manera que hizo esto en mí.
y la gloria se la damos a Dios. Hermanos, la fe de Abraham fue una fe refinada por fuego, como lo dice en primera carta de Pedro. Capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Este es Pedro hablando con unos hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Abraham pasó por lo mismo. Si Abraham, el padre de la fe, como se llama, pasó por lo mismo, siendo probado su fe, siendo trabajada su fe por el mismo Señor, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Más bien eso es un acto de misericordia de Dios que dice, tú tienes fe, te la voy a refinar. ¿Para alabanza de quién? Tuya. Oh, porque tú tienes mucha fe. Para alabanza del Señor. Entonces, cada cosa, cada prueba, cada situación, entiende que es una enseñanza de Dios, porque en el momento de la prueba, dice, Dios es fiel y no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. El Señor es fiel. Eso es lo que estamos viendo entonces, el trabajo de Dios en la fe de Abraham. Pero seguimos. Eso no se queda ahí porque nació Isaac y todavía no está completa la promesa, ¿verdad? Necesitaba ¿qué? ¿Cuál era la promesa de Dios? Un hijo, una multitud, un pueblo. Vamos rápidamente. Isaac se casa con Rebeca. Isaac. ¿Y qué pasa con Isaac? Con Rebeca, perdón. Hay otro problema. El mismo problema. ¿Cuál? La esterilidad. Pero el Señor, dice Isaac, que rogó al Señor y el Señor abrió la matriz de Rebeca. Y concibió 2 niños. ¿Cuáles son los niños que concibió Isaac de Rebeca? Dios hace un milagro en Rebeca y no concibe uno, sino que se concibe 2 morochos, gemelos, ¿verdad? ¿Cuáles son ellos? Esaú y Jacob. Esaú, el mayor, fornido, el mejor. Humanamente hablando, el mejor. Jacob, el débil, el lampiño, el hogareño, el mentiroso, el no trabajador, porque ¿quién era el trabajador allí? Que iba para la casa, y el rudo. ¿Quién era el apto para ser elegido por Dios? Humanamente hablando, Esaú. Jacob era indigno de confianza, indigno totalmente. Su nombre dice suplantador, mentiroso. Su vida fue una mentira siempre. Agarró la bendición por una mentira, ¿cierto? Claro, a él también le echaron broma, pero su vida siempre fue una estafa. Y a pesar de eso, en Romanos capítulo 9 nos dice que Dios hizo todo eso para enseñarnos la doctrina de la elección de Dios. Que no es por obra, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, es que simplemente Dios elige y tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Esaú, humanamente hablando, era mejor que Jacob. Si te hubiesen dado a ti a elegir, ¿con cuál te quedas? El que tenía todas las aptitudes era Esaú. Pero ambos, a los ojos de Dios, ambos eran pecadores. Y Dios tuvo misericordia de lo más vil y menospreciado. Dios eligió para avergonzar a los sabios. Génesis 27 al 30 es la historia de los 12 hijos de Jacob. Ahora fíjense cómo va la línea, poco a poco estrechándose. Se va por Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? Tiene muchos niños de sus otras esposas, pero de la esposa que más amaba tuvo solamente 2. Tuvo solamente 2.
Eso lo vemos entre Génesis 27 y Génesis 30. Y Génesis 32 es por fin donde se le cambia el nombre de Jacob ¿Por qué se le cambia el nombre? Él está preparándose para encontrarse una vez más con su hermano Esaú. Recuerden que él se escapó de su casa, allá cuando se escapa, se casa, tiene sus niños con sus mujeres, y luego él ya quiere desligarse de su suegro y se regresa una vez más a su tierra, y en ese camino dice la palabra de Dios que se acerca y pelea con el ángel de Dios en Peniel. Y dice que pelearon toda la noche hasta el rayar el alba, hasta que el ángel de Jehová tocó su muslo y se descoyuntó. No le hizo una llave maestra en el muslo, lo tocó. Ahora, imagínense esto, estuvo luchando toda la noche. Imagínense todo lo que tuvo que haber hecho Jacob para tratar de dominarlo. Y no sabemos cómo el ángel de Jehová se dejaba dominar, porque para mí es que se dejaba, ¿verdad? No tengo otra explicación. A la final lo que hace es tocarlo y se descoyunta la cadera. ¿Qué pasa allí entonces? Jacob se aferra y dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y el ángel de Jehová le cambia el nombre, el que ha altercado con Dios. Israel significa el que alterca con Dios, el que resiste a Dios. Ese es el nombre de Israel. Entonces ese nombre parece que es muy adecuado para Israel, inclusive para el pueblo de Israel, muy adecuado. El que siempre está luchando con Dios. ¿Ve? Entonces ahí se le cambia, y esto es muy importante entender esta situación cuando se le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y Génesis capítulo 37 al 50 nos habla de la historia de José y sus hermanos. Repasemos un poco la historia de José y sus hermanos, ¿lo recuerdan? José, el hijo ¿qué? Preferido, amado de Jacob, porque era en ese caso era el primer hijo de su amada esposa Raquel. Entonces, Jacob tiene una preferencia y los demás tienen celos de José. Jacob le regala una túnica de colores. Esa túnica de colores representa primogenitura. Es decir, imagínense Rubén, que era el primero, y que el papá le haya dado el símbolo de primogenitura allí a José, el undécimo. Pero qué interesante que cuando los hermanos iban a matar a José, el que intercede es Rubén. El que debería estar más cómodo con la muerte de José era Rubén. Y Dios usó a Rubén para salvar la vida de José. Ellos querían matarlo, a la final terminaron vendiéndolo. José llega a Egipto, vendido por sus hermanos. Jacob está que se muere, piensa que José se ha muerto. Mientras tanto, José en Egipto es un buen esclavo. Tan buen esclavo es que lo colocan como el principal de entre todos. Y la mujer de Potifar, su amo, se fija en José, busca tener una aventura inmoral allí. Y José es fiel ¿a quién? A Dios. No es fiel a su padre, él no piensa en su papá. Qué importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios, no de nosotros. Te voy a acusar con tu papá, te voy a acusar con tu mamá. No, eso no le agrada a Dios. Dios te está viendo, hijo, eso no es correcto. Dios enseña el temor de Jehová a tus hijos, no a ti, porque tú no estarás para siempre. Pero José tenía temor de Dios, se guió bajo el temor de Dios, le fue fiel a Dios y le fue mal. Vuelvo a decirlo, le fue fiel a Dios y le fue mal, porque ahora estaba ¿dónde? En la cárcel. Vamos a tener que cambiar la escritura porque eso no nos gusta, ¿verdad? Pero al final vemos que todo fue un propósito de Dios. Siendo él tan fiel, aún el Señor le produjo
quiso que se fuera a la cárcel. En la cárcel él se deprime todo lo que tú quieras, pero el Señor permite que él pueda interpretar unos sueños. Le dice al copero, que fue el que fue restituido: cuando llegues hasta el faraón, háblale de mí, no te olvides de mí. ¿Y en qué momento se acordó el copero? 2 años después. Imagínense, el primer día, bueno, el copero debe ser que está muy alegre, está con el faraón, en algún momento me van a sacar de aquí. Segundo día, una semana, oye, este copero malagradecido. 1 mes, 3 meses, no, chao. 1 año pasa, 1 año y medio, nada, todavía en la cárcel. A los 2 años fue que el copero vino a recordarse, porque el faraón tiene un sueño raro, nadie puede interpretarlo, y ahí es donde Dios hace que el copero se recuerde de José 2 años después. Es Dios que lo hace. Lea bien la historia. Fue después de 2 años y vemos a un José renovado y dice: yo no voy a interpretar, es Dios quien va a dar la interpretación. El Señor trabajó la fe de José también allí, hermano. Todos los grandes hombres de Dios fueron probados su fe. Entonces, no resista las cosas de Dios. Moldéese a lo que Dios está haciendo con usted, porque al final usted le va a dar gloria a Dios en todo. Entonces, vemos allí la historia de José y sus hermanos. A la final hay una gran hambruna y todos tienen que ir hasta Egipto para buscar comida, y resulta que está ahí José. Toda la historia, José al final se da a conocer y desciende finalmente toda la familia de Jacob, de Israel. Los que descendieron, dice la Biblia, que eran ¿cuánto? 70 personas. 70 personas. Pregunto, si pudo contar 70 personas, ¿se estaba cumpliendo la promesa? No, todavía no podemos decir que la promesa se cumplió. Estaba en eso. Comenzó con 1, luego los gemelos, y ahí 70, 12 y luego 70. Pero vemos cómo Dios poco a poco va haciendo su cuestión. Ellos bajan a Egipto por razón de la hambruna. Génesis, como tal, el libro de Génesis, lo que hace es recordarnos que Dios está protegiendo una promesa. Dios está protegiendo, ese es el tema general del libro de Génesis. Dios quiere proteger su promesa, o es la providencia de Dios en hacer y orquestar todas las cosas para cuidar y que se ejecute lo que Él prometió. Él prometió una simiente, y aunque hizo todo el desastre del diluvio, todavía iba por la línea de Noé. Y a pesar de la envidia de los hermanos, todavía el Señor estaba protegiendo, porque al final iba a venir una hambruna y el pueblo de Israel no murió de hambre. El Señor está protegiendo. Alguien dijo lo siguiente: en cierta forma, la narrativa del Génesis del 12 al 50 es decepcionante. La historia de los patriarcas no se conforma a nuestras expectativas. Lejos de ser una narración romántica o idealizada, los patriarcas son presentados como hijos de Adán, como hombres pecaminosos, caídos, orgullosos, mentirosos, avaros, ignorantes, egoístas, punto suspensivo. Él hace una pregunta: ¿fueron acaso los patriarcas fieles a Dios? No siempre, pero Dios permaneció siendo fiel hasta el final. Esa es la historia que vemos en Génesis, es la fidelidad de Dios. Luego encontramos el libro de Éxodo. Éxodo, ¿cuál es el tema principal de Éxodo? Ellos son cautivos finalmente en Egipto. Recuerden, ellos llegan a Egipto, 70 personas, y se procrean tanto allí que un rey de Egipto que no conoció a José, lo que hace es esclavizar a ese pueblo de Israel, a los hebreos. Se le conoce en este momento no como judíos, sino como hebreos, los hebreos. 400 años de esclavitud. Se está haciendo realidad la promesa que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Léalo y usted se dará cuenta que Dios está cumpliendo sus promesas. Esto no es cuestión del azar, ni que, ay, mira, a este hombre se le ocurrió esclavizar al pueblo de Israel. No, es que eso estaba ya determinado.
estaba ahí listo. Pero ¿cuál es el personaje principal del libro de Éxodo? ¿Cuál es el personaje principal del libro de Éxodo? ¿Quién? Dios es el personaje principal del libro de Éxodo. Todo lo que hace Dios para liberar a su pueblo. Pero Dios usa a un personaje clave, Moisés. Dios es el personaje de la historia. Recuerde, no se olvide. Dios, es el libro de Dios, el protagonista es Dios. Y Él usa hombres para hacer su plan, su plan. En este caso, el personaje clave usado por Dios es Moisés, pero es la historia de Dios. ¿Quién es el que hace las grandes proezas? ¿Quién es el que divide el mar? ¿Quién es el que libera el pueblo? Dios. Dios y Dios. No se olvide de eso. Hay algunas cosas claves allí en el libro de Éxodo. Primero, Dios revela por primera vez su nombre. Eso lo vemos en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Alguien alguna vez dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Sí, yo soy el producto de mi crianza, yo soy el producto de los padres que tuve, yo soy el producto de la escuela donde fui, yo soy el producto de la vida que tuve, pero Dios no es producto de nada, Dios siempre es Dios, Él no es producto de nada, Él es el que es, nadie lo hizo Dios, Él siempre fue así, Él es el eterno presente, el siempre existente. Se revela por primera vez el nombre de Dios. En todo el libro de Génesis se habla de cómo es Dios, pero no se revela el nombre de Dios. En Éxodo se revela por primera vez el nombre de Dios, lo que se llama el tetragramatón. Lo segundo que vemos son las 10 plagas de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 7. ¿Qué son las 10 plagas de Egipto? No es solamente juicio contra Egipto, sino juicio contra los dioses egipcios. Cada plaga está enjuiciando a cada una de las deidades de los egipcios. Dios está sobreponiendo sobre todos los egipcios, los dioses egipcios. El de la rana, el de las moscas, el de, ¿cómo se llama? El granizo, todas esas cosas, las langostas, cada uno eran dioses. Y Moisés dijo, mañana va a pasar esto. ¿Qué tenían en la mente los egipcios? No, yo voy a pedir a mi Dios que ese Dios de los hebreos no haga nada. Y al final, ¿quién gana? El Dios de los hebreos. Dios sobrepasa todo. Vemos también la muerte de los primogénitos en Éxodo capítulo 12. ¿Qué es la muerte de los primogénitos? La última plaga en Egipto, ¿qué representa? ¿Qué representa? El juicio de Dios. Pero no solamente el juicio de Dios sobre Egipto por la dureza del corazón, que ciertamente es así, sino que también para el pueblo de Israel es el cuadro redentor, es un cuadro de redención. Los israelitas estaban entendiendo que así como en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Dios mató un cordero para vestirlos, Dios también estaba matando, o ellos tenían que matar un cordero para salvarlos. La Pascua, el cordero, esa es la redención por sustitución. Dios siempre trabajó y habló lo mismo, hermano. Dios no cambia su mensaje. Dios siempre dijo lo mismo. Es interesante. La Pascua significa el cordero que es por las familias. El Yom Kippur es el cordero que es sacrificado una vez al año por la nación de Israel. Pero Juan declaró de Cristo. Jesús venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. La Pascua es el cordero que es sacrificado por las familias. El Yom Kippur es el cordero que es sacrificado por la nación, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura que sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Ya es
ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es una imagen de Cristo. Desde el principio se está anunciando a Cristo. Ya para ir terminando, vemos entonces finalmente en Éxodo del 3 al 15, Israel liberado, vemos cómo ellos cruzan el Mar Rojo, vemos precisamente la salvación de Jehová. ¿Y qué hacen cuando ellos ven la salvación de Jehová? Éxodo 15, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es Éxodo 15? Es un canto de alabanza a Dios. Cuando ellos ven la gloria de Dios, la liberación de Dios, no hay otra cosa que hacer sino cantarle a Dios. Por eso que nosotros insistimos, hermano, cuando vengas a la iglesia a cantar, recuerda a quién le estás cantando. Es a tu Creador, a tu Liberador, a tu Redentor. Eso es. Y por último vemos a Israel en el monte Sinaí. Eso va desde el 19 al 40. Los capítulos 20 al 24 nos habla de que Dios da la ley al pueblo de Israel, y los capítulos 25 al 40 Dios le da las instrucciones del tabernáculo. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver la semana que viene. La ley y el tabernáculo. Voy a dar este pequeño acá. Dice, a veces nosotros nos gusta la historia interesante, ¿verdad? Que en una película el trama sea de principio a fin lo más emocionante. Pero hay unos altos y bajos, ¿cierto? Hay unos momentos así como que, ay, que pase este momento rápido, yo quiero ver acción, ¿sí? Bueno, la acción en el libro de Éxodo se presenta muy poco. Las plagas, la liberación y todo eso. Cuando ellos llegan al monte de Sinaí, hay una gran cantidad de capítulos que abarcan esa parte. Entonces, ahí eso nos dice algo, que Dios no está interesado tanto en que tú veas los portentos, los prodigios de Dios, sino que veas ¿qué? Su ley. Pero no solamente su ley. Del 20 al 24 es la ley, son 4 capítulos, pero del 25 al 40 se habla acerca del tabernáculo, el Dios que se acerca. Yo no quiero que estés tan pendiente de las plagas, de esas cosas extraordinarias. Yo quiero que tú estés pendiente de lo más importante. En este caso, el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Y ahí es donde se enfoca el libro de Éxodo, más de la mitad del libro de Éxodo. Eso nos lleva a lo que es el reino parcial en cuanto a gobierno y bendición, del Éxodo del 19 al Levítico. Entonces, hermano, ya hemos visto cómo el Señor empezó a tratar con lo que es el pueblo de Dios. Esa promesa se fue poco a poco, Dios empezó a trabajar la fe en estas personas, y a la final vemos que a la final fue Dios quien hizo posible esa promesa. No por las cuentas de Abraham, no por la cuenta de Jacob, no por la cuenta de Isaac, no por la cuenta de José, no por la cuenta de ninguno de ellos. Es la historia de Dios. Tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a entender que tus promesas, que tú eres fiel a tus promesas. Señor, estos capítulos que hay entre Génesis 12 hasta Levítico nos hablan, Señor, hasta Éxodo nos hablan precisamente de que tú poco a poco fuiste haciendo posible tu promesa, haciendo realidad tu promesa de hacer un pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a agarrar estos principios y entender que eres tú quien hace las cosas, y ayúdanos a no ser nosotros en nuestra fuerza. Ayúdanos realmente a confiar en ti, y gracias porque tú eres fiel de seguir trabajando en nuestras vidas y en nuestra fe. Gracias, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.